No viajes a Colombia sin antes saber esto. Colombia no es lo que te contaron. Lo que nadie dice es que existe una Colombia escondida con paisajes paradisíacos listos para ser descubiertos. Somos Flor y Juan, dos argentinos viajando en motorhome hace casi 6 años. En el 2025 recorrimos Colombia durante 6 meses y en este video te voy a mostrar lugares secretos, naturales y poco turísticos que convierten a Colombia en uno de los países más increíbles para viajar. Comencemos, amigos. Este viaje empieza en el departamento de Huila, al suroccidente de Colombia, en la región andina, entre las cordilleras central y oriental. Y ya nos acercamos hacia la plaza principal de Paicol, porque les quiero mostrar un poquito más de este municipio, de este pueblo. Les muestro un poco lo que son la prolijidad de las fachadas de Paicol. Y les cuento que el nombre proviene del dialecto quechua aymara y significa puerta del viento. Y se llama así porque aquí confluyen diferentes vientos que vienen de diferentes partes y hacen que este lugar sea un poco más fresco. Desde Paicol hicimos unos 6,5 kilómetros aproximadamente, porque la idea es conocer alguna de las bellezas naturales y bueno, no sabíamos cómo iba a venir este camino, porque obviamente siempre para llegar a los mejores lugares los caminos son de ripio y este no fue la excepción, pero fue un ripio bastante tranquilo. Las subidas y las bajadas eran leves, así que llegamos muy pero muy bien. Y ahora aquí tenemos a la Merche estacionada porque vamos a ir a conocer 3 cascadas. Bueno, este es el sendero que uno tiene que hacer para venir a conocer las cascadas. Este es el sendero que va bordeando todo el río, pero está lleno de vegetación, tan cerrado que parece la selva. No se puede ver el cielo casi. Por favor, lo que es este paisaje. Hay diferentes ingresos para hacer este paseo y se hacen por los diferentes restaurantes o diferentes fincas. Por ejemplo, del otro lado se ve uno que están cocinando, se ve el fueguito. Y enfrente está la gente que ingresó por ahí. Llegamos a la primera de las 3 cascadas que vamos a hacer hoy. Esta es la Motilona, la que lleva el nombre de la quebrada. Empezó a lloviznar, espero que no llueva muy fuerte porque si no uno no se puede meter. En todas uno se puede bañar. Vean el piletón, qué bello que es. Tocó sacarse las zapatillas porque ahora el camino continúa por ahí, por donde está Juan, porque del otro lado está la cascada. Ahora sí, llegamos a la tercera cascada, la cascada La Serpiente. Miren lo que es esta inmensidad. Tiene más de 14 metros de altura, es impresionante. El agua está helada, pero Juan me hace con la cabeza como, dale, vení, metete. Así que no va a quedar otra, ¿eh? Por más que no esté caluroso ahora, hay que meterse. ¡Vamos! Se metió nomás. Continuamos en el suroccidente, pero esta vez por la ruta panamericana para ingresar al departamento del Cauca, un territorio diverso de gran riqueza natural y cultural. Ahí llegamos a Silvia, un municipio conocido como la Suiza de América, ubicado en la cordillera central de los Andes a más de 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar. Paramos al ladito de la ruta para regalarles esta imagen maravillosa del río.
finalmente llegamos a Silvia, la Suiza de América. Y probablemente ustedes, al igual que yo, se preguntarán por qué se llama Silvia este pueblo. Bueno, resulta que la palabra Silvia hace referencia a la que vive en los bosques o la que es natural de los bosques, y esta palabra que deriva de la palabra silva, que significa selva o bosque, y se asocia con la naturaleza, la tranquilidad y la belleza natural. Y ahora sí, vamos a reposar, a descansar, a admirar la naturaleza con el sonido de las garzas y el sonido del río. Traje cafecito porque en la altura, cuando sale el sol, pica, pero cuando el sol se esconde, hace mucho frío. Un latte macchiato. A unas 2 horas y media de Silvia, por la carretera 26, también ubicado en el departamento del Cauca, llegamos a Insá, en donde fuimos a conocer la mágica pirámide de tierra adentro. Este nombre se lo pusieron los españoles cuando llegaron aquí en el siglo XVI, y le pusieron este nombre porque se sintieron encerrados en la inmensidad de las montañas y por justamente el difícil acceso. Y lo que tenemos aquí es ni más ni menos que la pirámide que venimos a visitar, que se desconoce cuál fue el grupo, la cultura que la construyó, pero se sabe que tiene más de 1500 años. ¡Oh! La vista, qué imponente. Y en esta inmensidad también podemos ver la quebrada y el río, y desde aquí también se escucha el sonido del agua correr. No puedo creer, miren dónde estamos. Ay. Agárrate. Ay, Dios mío. No, qué imponente que es. Qué cuiqui estar acá arriba. Sí. Para conocer otro de los paraísos ocultos, nos vamos hasta el norte del país, más específicamente al Caribe colombiano. Ahí llegamos al departamento de Sucre. ¡Qué emoción que tengo! No se imaginan, hace días que estoy esperando para venir a hacer este paseo, porque por primera vez voy a navegar en una ciénaga, que es nada más y nada menos que este lugar en donde nos encontramos ahora. Una ciénaga es un humedal, una especie de humedal. Es un territorio inundado que puede estar inundado de forma permanente o de forma intermitente. En este caso, este humedal es una laguna costera que está inundada de forma permanente. Es la ciénaga La Caimanera. De aquí mismo voy a partir con Julián, pero antes les quiero mostrar que justamente nos encontramos prácticamente en la boca de la ciénaga, que se encuentra pasando ese puente, porque esta ciénaga desemboca en el mar. Esta ciénaga tiene muchas particularidades. Una es que es una reserva natural para proteger todo el ecosistema que se encuentra acá, y otra es que dentro de esta ciénaga tenemos un bosque de manglares. Encontramos una raíz que cuelga de arriba hacia abajo, que figura en sentido contrario. Estas raíces son conocidas como raíces columnares o raíces pivotantes. Una de las funciones de esta raíz es que ellas, al llegar el agua, chupan el agua, la succionan y humedecen el árbol. Bueno, estamos saliendo de este canal y nos estamos dirigiendo a la parte más amplia, más extensa de esta ciénaga, a donde la gente viene a bañarse. Yo no puedo creer. No, mira lo que es esto.
Es la casa flotante. Al navegar en esta laguna se siente algo especial, el silencio, la tranquilidad y la conexión con la naturaleza que se logra aquí no tiene comparación con ningún otro lugar que haya visitado antes. A casi 400 kilómetros de distancia en el departamento de Magdalena, llegamos a Santa Marta, un municipio del Caribe colombiano reconocido por ser la ciudad más antigua de Colombia. Los monos. Oh, mono aullador. Me muero, los escuché ayer. Ahí están. Ay, no, qué cosa hermosa. Arriba hay otro, está lleno, claro, hay naturaleza por todos lados. Después de 1 hora y media de caminata, de todo el sudor en nuestra piel, llegamos. Miren lo que es este lugar maravilloso. Esta es la poza encantada del río Mendihuaca. Qué hermoso lugar, gurisa. Y lo más lindo de todo esto es sorprenderse, porque hasta hace 2 días este lugar no existía en nuestras mentes y apareció ahí de la nada, lo encontramos. Y esto me refuerza el amor al viaje y a la naturaleza, porque esto es lo que más me gusta del viaje, estos lugares. Qué sensación estar en este lugar. Es realmente mágico este pozo de agua transparente, cristalina, fresca, muy fría porque baja de la Sierra Nevada, llena de pececitos, estas truchas arcoíris que son de tierra caliente, nos explicaba el guardavidas, y todas estas piedras las colocó él mismo. Cuando crece el río las tira todas y después él las vuelve a colocar. Este lugar era un sitio sagrado para los Tairona y justamente esta poza era utilizada por el cacique Tairona, el cacique Mendihuaca, que venía aquí a realizar rituales de purificación. Un tesoro escondido en el medio de la naturaleza, un paisaje sin igual, un territorio ancestral, un lugar mágico, la Poza Encantada. Continuamos viaje por el Caribe y a tan solo 100 kilómetros hacia el oriente entramos a un nuevo departamento, La Guajira. Un departamento fascinante por sus contrastes, un desierto que se encuentra con el Mar Caribe, hogar del pueblo indígena Wayuu, guardianes de las tradiciones ancestrales como el tejido, cuya cultura fue reconocida como patrimonio inmaterial. Junto con el líder de la ranchería Wayuu, fuimos a explorar un verdadero santuario, el de flora y fauna Los Flamencos. Ahí, los Wayús son los protectores de más de 3.000 aves de imponente color rosado. Este santuario protege lagunas, manglares y el estuario del río Camarones, un ecosistema clave para la biodiversidad del Caribe. Pero más allá de lo natural, este lugar impacta por lo que se siente, una paz absoluta. Estar acá es quedar completamente rodeados por una naturaleza que sigue su curso ajena a todo, mientras nosotros solo observamos en silencio. Y en silencio, los flamencos, los grandes protagonistas, calmos pero imponentes,
tiñen el paisaje con su rosado inconfundible. Verlos remontar vuelo en bandada es como presenciar una obra de arte viva, un momento que te deja sin palabras, sin ruido, sin prisa, solo el agua, las aves y una belleza infinita que se vive más que se explica. Me encantó haber podido compartir con esta comunidad, ver cómo es su cultura, sus creencias, sus costumbres. Los niños desde chiquitos ya saben hablar tanto español como wayuu, y también quiero destacar a Majo, a María José, la más grande de las nenas, porque con tan solo 15 años tiene un conocimiento sobre las aves, sobre el cuidado de la fauna, sobre toda la flora del lugar, que es realmente admirable. Qué señor calor que hace en el departamento de Huila. Estamos haciendo la ruta desde Villavieja porque la idea es continuar por la ruta 45, pero lo que tenemos aquí atrás es nada más y nada menos que el río Magdalena, el río más importante y más caudaloso de todo Colombia, y debido a este río es que no podemos hacer la ruta 45 hasta que nos encontremos con un puente que lo cruce a este río y podamos retomar la ruta, porque al ser tan grande y tan caudaloso el río Magdalena, uno lo tiene que cruzar con un ferry. Venimos haciendo camino desde el desierto y todavía falta para salir de esta zona. Si bien ya no es tan desértica, pueden ver un poquito más de verde, todavía tenemos algunos cactus que nos están acompañando, pero ahora vamos a continuar camino. Volvimos a la cordillera central y oriental para irnos al sexto tesoro escondido. Para eso llegamos al departamento de Tolima, ubicado en el centro de Colombia, en la región andina conocida por su diversidad geográfica, donde se encuentran varios nevados y el valle del río Magdalena. Llegamos a nuestro destino finalmente y hay sombra, por Dios, gracias. Qué bonita la Merche abajo de la sombra, descansando, pobrecita, después de tanto, pero tanto laburo. Este es el lugar al que llegamos, este es el balneario Painima. Y esta es la quebrada Rincón Santo, pero miren lo que es este agüita, qué ganas de ya mismo meterme y refrescarme un poco. Último rayito de sol, igual para el otro lado todavía un poquito ilumina, pero para este ya está oscureciendo. Hay un montón de pececitos, sí, es cierto. Y encima ahora están cazando esa. Ahí enseguida se hace profundo. Un poquito más para atrás ya no va a ser pie. Buen día, buen día. Acá tomando cafecito. Miren qué belleza el color del agua de este río. Continuamos ruta en búsqueda de otro paraíso oculto y llegamos hasta el departamento de Boyacá, un departamento conocido por su rica historia ligada a la independencia de Colombia. Estamos haciendo la ruta 62 y vean lo que encontramos en el camino. La cascada Los Micos, este salto de agua muy, muy alto y está en plena ruta.
después de haber salido de Barbosa, hemos logrado llegar a nuestro destino. Pensamos que hoy no íbamos a llegar, que íbamos a tener que hacer noche en cualquier lado, pero venos aquí, amigos, no puedo creer que estamos en este lugar tan imponente. Con ustedes, el lago más grande de Colombia, el lago de Tota. No solamente es el lago más grande del país, también es el segundo lago navegable más alto de Sudamérica, después del lago Titicaca, por supuesto. Estamos a más de 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar y recuerden que cuanto más subimos, más baja la temperatura, hay más amplitud térmica, así que nos tenemos que preparar para una noche de invierno. Hay que sacar los abrigos. Buen día, un nuevo día en la vida del rodantero y amanecimos en el lago más grande de Colombia. Llegamos a uno de los tantos miradores que hay alrededor del lago y les quiero mostrar la vista de las plantaciones. ¡Ah! Ay, casi me... Voy a tener que mirar un poquito más. Lo que les quiero mostrar es la abundancia de las plantaciones de cebolla. ¿Y por qué hay tanta abundancia de cebolla de verdeo, como le decimos nosotros? Cebolla larga, como se le dice acá, creo que también se le dice cebolla de palo. Bueno, la cuestión es que hay varios factores que favorecen a que esta cebolla aquí sea mucho más sabrosa y con más picor. Por supuesto que en este lago tenemos leyenda y se las voy a contar. Cuenta la leyenda que este lago antiguamente era un hueco árido, con un demonio y una serpiente negra guardiana. Ante la sequía, el sacerdote del pueblo originario, Monetá, realizó un ritual con danzas y ofrendas que le provocaron la muerte a la serpiente. Entonces, el cacique del pueblo Monetá arrojó una piedra sobre el cadáver de la serpiente, haciendo brotar el agua, y este pozo se llenó de agua, formándose este lago. Continuamos explorando Colombia y llegamos al departamento de Santander, ubicado en la cordillera oriental de los Andes. Su capital es Bucaramanga y en este departamento son famosas las hormigas culonas como plato afrodisíaco. Frenamos a comprar un juguito. Tomate de árbol, qué rico, que es algo que probamos por primera vez en Ecuador y a mí me encantó. Está tan fresco que me lo tiraría encima. Le conté a la chica que en Argentina no existe, no lo podía creer. Claro, no, en Argentina el tomate de árbol no existe. Y finalmente llegamos a Bucaramanga, amigos, después de 3 días de ruta, logramos llegar a nuestro objetivo, que es esta ciudad, la capital del departamento de Santander. También cumplimos nuestro gran objetivo de subir un poco a la altura. Estamos a más de 950 metros de altura sobre el nivel del mar y anoche refrescó porque claramente cuanto más alto estamos, más amplitud térmica hay. Así que amigos, anoche pasamos una noche hermosa. Recuerden que aquí en Colombia la cordillera de los Andes se divide en 3, en la occidental, la central y la oriental. Bueno, ahora ingresamos a la cordillera oriental. Conocida como la ciudad de los parques, Bucaramanga ostenta con más de 72 parques solamente en su casco urbano.
Uno de los paraísos más increíbles y solitarios que descubrimos aquí fue en plena montaña, en el cañón del río Chicamocha. Este cañón fue formado por la erosión del río Chicamocha durante miles de años. Considerado uno de los cañones más grandes y profundos del mundo, con aproximadamente 227 kilómetros de longitud y una profundidad promedio de 2.000 metros. Su paisaje semiárido, su geología y su biodiversidad lo convirtieron en un referente natural y cultural de la región. El nombre Chicamocha en idioma guane se traduce como hilo de plata en noche de luna llena, haciendo alusión poética al brillo del río serpenteando entre las montañas bajo la luz de la luna. Desde el cañón del Chicamocha nos movimos unos 60 kilómetros por la montaña hasta llegar a Curití, un tesoro colonial conocido como la Tierra de Tejedores por su ancestral oficio del fique. Llegamos a un nuevo pueblito en el departamento de Santander que nos está encantando y nos está sorprendiendo muchísimo. Y como ya se puede ver la arquitectura de este municipio, hemos llegado a un nuevo pueblito colonial. A solo unos kilómetros de Curití existe un destino natural famoso por sus pozas y cascadas de aguas cristalinas. El balneario Pescaderito tiene 7 pozas de agua turquesa que proviene de lo más alto de la montaña. Este balneario está compuesto por las quebradas Ficaleña y Peña Negra, con una serie de pozas agrupadas que son estas pozas naturales. La que estamos viendo es la primera de las pozas, se llama La Batea, es la más popular a donde vienen los pobladores de Curití, y después hay 6 pozas más río arriba. Ya estoy fascinada con este lugar y recién estamos arrancando, ¿no? Esto es impresionante. Este sendero decía un cartelito que tenía 1 kilómetro 300 ida y vuelta, y otro cartelito decía que tenía 2 kilómetros, así que más o menos tendrá 1,5 kilómetros, calculamos, y decía que uno puede recorrer las pozas si uno quiere, o se puede quedar en alguna dependiendo del tipo de plan que haga. Llegamos al segundo pozo, Los Evangélicos, y vean el color del agua. No. Este es un espacio extraordinario. La naturaleza acá se hizo lugar, ¿eh? ¡Oh! Nos sentimos súper chiquitos. Esto es inmenso. Pozo La Playita y Pozo Zambita. ¡Qué maravilla de paisaje! Este es el camino para bajar al Pozo Ramírez o Pozo del Amor. Estos son los pozos más populares porque son los que están más cerquita, pero nosotros vamos a seguir caminando para recorrer los pozos que faltan. Les soy sincera, estoy fascinada con el paisaje de esta quebrada, no me lo esperaba. Vengan con buen calzado porque los caminos son mayormente de tierra o de piedras, y las piedras cuando se mojan son muy pero muy resbalosas. ¿Lo pueden ver a Juan? No. La miniatura que es Juan al lado de esas piedras. Juan encontró el pozo que no es pozo, así que frenamos acá, bajamos por estas piedras aquí, y ahí Juan está animándose al agua helada.
Fuimos a conocer el municipio de Charalá, que nos sorprendió con sus cascadas, ríos, quebradas, prados y montañas que parecían pintadas con témpera. A tan solo 20 kilómetros al norte llegamos al sitio más espectacular que nunca imaginamos conocer, nuestro último paraíso oculto. Llegamos al lugar a donde teníamos destinado venir, que es para conocer la cascada de Juan Curí. Lo sorprendente es que doblás de la ruta, pasás por la puerta del estacionamiento y ves la cascada allá a lo lejos. Es sorprendente, Gurisa. No. Todavía no entramos, estamos llegando al estacionamiento y esto es increíble. Les voy a mostrar un poquito del maravilloso patio que vamos a tener, porque en este mismo lugar es donde vamos a vivir hasta mañana, a los pies de esta cascada. Este lugar es el Parque Ecológico Juan Curí, en honor, por supuesto, que a la cascada que vamos a ir a visitar. ¡Qué lugar! ¡Qué espacio para venir y conectarse con la naturaleza! Empezamos la caminata en este entorno colonial. Estas piedras para el empedrado fueron traídas de Barichara y vean cómo tenemos todos techitos coloniales y las hermosísimas baldosas también de barro cocido. Está todo desbordado de naturaleza, Gurisa. Hay un cartel que dice respira y disfruta el camino, y respirás y el aroma que hay, no les puedo explicar. Qué paisaje. ¿A dónde me llama Juan? Ah, bueno. ¿En serio? Acá. Hay que subir agarrándose de las hoguitas. Y ahí está el otro salto, ahí arriba nos vamos a meter, Gurisa. Ah, bueno. Esta poza con esta cascada es un sitio sagrado porque antiguamente los guanes, el pueblo originario que habitó toda esta zona de la cordillera oriental de Colombia, hacía rituales de purificación aquí. Aquí venían los caciques a realizar rituales de purificación. Juan Curí fue la cereza del postre, el lugar más alucinante y a la vez poco conocido que descubrimos. Son 2 impresionantes caídas de agua de más de 70 metros cada una en un entorno natural de selva que nos invitó a desconectarnos completamente. Pero ciertamente el hecho de realizar deportes de aventura en este entorno nos hizo conectar aún más con la naturaleza imponente del lugar. La adrenalina que se siente no tiene nombre, pero bajar por esa cascada de 70 metros y sentir la fuerza del agua, los chicos que te hacen sentir con mucha confianza, porque realmente si no yo no me hubiese animado a hacerlo. Sí. ¿Qué día que no vamos a olvidar en nuestra vida? Yo estoy segura de que deben existir muchos más paraísos ocultos de los que nosotros pudimos descubrir en 6 meses de viajar por toda Colombia. Y no dudo que Colombia es un país al que todos deberíamos visitar alguna vez. Se los recomiendo, amigos. Espero que hayan disfrutado tanto el video como yo lo disfruté mientras recordaba cada uno de estos paraísos. Gracias por acompañarnos, gracias por llegar hasta el final del video. Nos vamos a ver muy pronto en el próximo video. Los queremos. Liberación.